Saludos, señores estudiantes. Vamos a ver el tema, la disglosia. La disglosia es un fascinante fenómeno lingüístico que ocurre cuando dos lenguas o variedades de una misma lengua coexisten en una comunidad, pero se utiliza en contextos diferentes según su prestigio social. Este concepto refleja la complejidad y riqueza de las asociaciones multilingües, donde las lenguas se distribuyen en roles específicos, ya sea en ámbitos formales o informales. Concepto de diglosia. Diglosia es dos variedades lingüísticas dentro de una misma comunidad. Cada variedad se emplea en contextos distintos. Diferentes grados de aceptación y valoración de cada variedad. La diglosia implica la presencia de dos variedades lingüísticas en una comunidad, cada una con un papel definido. Una variedad se utiliza en situaciones formales como la educación o la administración, mientras que la otra se reserva para contextos informales o familiares. Este fenómeno común en sociedad donde las lenguas tienen diferentes niveles de prestigio o aceptación social. Características de la diglosia. Distribución de funciones. La variedad alta se usa en situaciones formales, mientras que la baja se emplea en contextos informales. Prestigio social. La variedad de alta goza de mayor reconocimiento, mientras que la baja se considera más coloquial. Limitación de usos. Cada variedad tiene contextos específicos de uso, raramente intercambiables. Definición cultural. Refleja diferencia dentro de la comunidad y puede ser símbolo de identidad por ciertos grupos. Diglosia clásica. Ocurre cuando dos variedades de la misma lengua se usan de manera diferente en contextos formales e informales. Ejemplo, en algunos países árabes, el árabe clásico se utiliza en discursos formales. El árabe coloquial se emplea en las conversaciones cotidianas. Disglosia bilingüe. Implica el uso de dos lenguas distintas, una de mayor prestigio para contextos formales y otra para situaciones informales. Por ejemplo, en Paraguay, el español se utiliza en educación y en negocios, mientras que el guaraní es común en la vida cotidiana y en el hogar. Esta situación refleja la complejidad lingüística y cultural de ciertas sociedades, donde coexisten lenguas con diferentes estatus y funciones. Disglosia temporal. Sucede cuando la misma lengua presenta dificultades significativas de uso en el tiempo y cambiando su prestigio según el contexto histórico. En la época medieval, en Europa, el latín se usaba en contextos formales y escritos. Las lenguas vernáculas se empleaban para la comunicación diaria. Ejemplo de diglosia en el Ecuador. El quichua en comunidades indígenas. El quichua se utiliza en ciertas comunidades indígenas en contextos informales y familiares. En cambio, el español, que es el lenguaje formal en educación y administración en Ecuador. Ejemplos de diglosias en Suiza. La variedad alta, el alemán estándar. El contexto del uso, educación y medios de comunicación. En la variedad baja, el alemán suizo. Ejemplos de diglosia en Haití. El francés en el gobierno es el lenguaje oficial utilizado para el gobierno haitiano. El sistema educativo haitiano emplea principalmente el francés. El criollo haitiano se habla en la vida diaria y en el contexto familiar. El reflejo social. La diglosia refleja la desigualdad y diferencias culturales existentes en una sociedad. Ayuda a reconocer la riqueza y la complejidad de las comunidades multilingüísticas. Destaca aquí la importancia del valor de todas las lenguas, dialectos como la parte de la identidad cultural. El impacto de las diglosias en la identidad cultural. La variedad bajo a menudo preserva tradiciones y expresiones culturales. Puede generar conflictos entre la
preservación de la identidad local y la integración en contextos más amplios. Las diglosias pueden llevar a una evolución cultural rica, combinando elementos de ambas variedades lingüísticas. La diglosia en la era digital. Las plataformas digitales a menudo reflejan patrones a diglosias con usos formales en la lengua. La tecnología facilita la interacción entre hablantes de diferentes variedades lingüísticas, potencialmente alterando las dinámicas de la diglosia. Surgen nuevas variedades lingüísticas en línea, creando posibles escenarios de la diglosia digital. En cuanto al futuro de esta diglosia, la creciente interconexión global podría alterar los patrones tradicionales de la diglosia. Las políticas de preservación lingüística podrían afectar la dinámica de la diglosia en muchas comunidades. Esta diglosia podría evolucionar hacia formas más complejas de multilingüismo en algunas sociedades. Con esto, hasta la siguiente clase.